Muy bien, pues bienvenidos a esta charla online sobre el segundo libro de Transurfing, El susurro de las estrellas de madrugada. Y bueno, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla. Comentaos que este libro es un poco más cortito, pero nos habla sobre todo también del tema de la importancia y del tema también de los péndulos, ¿no? Entonces, un segundo, voy a ponerlo en grande. Muy bien. Pues bueno, nada, simplemente un pequeño recordatorio de lo que es el Transurfing. Transurfing es una tecnología de la gestión de la realidad y la verdad es que es bastante peculiar. El objetivo aquí, digamos que no se consigue, sino que se realiza sobre todo por uno mismo. Comentarte una cosa, Carlos, si en algún momento quieres hacer alguna pregunta o comentar algo, puedes interrumpirme en cualquier momento, porque yo me lío a hablar y no paro. De acuerdo. Perfecto. Pues la verdad es que al principio de conocer Transurfing puede parecer bastante increíble, pero normalmente porque lo vemos desde el marco de la visión ordinaria que tenemos del mundo, la visión que hemos aprendido al nacer, que nos han enseñado nuestros padres y todas las personas a nuestro alrededor, ¿no? Entonces hay que derribar el muro de los estereotipos establecidos y las falsas limitaciones que nosotros mismos nos ponemos. O sea, nuestras creencias, por ejemplo, que nosotros creemos de la realidad, lo acabamos viendo de una manera o de otra. Entonces, Transurfing ofrece una forma fundamentalmente diferente de pensar y de actuar, de tal manera que se consigue lo que uno desea. Pero no es que tengamos que empujar al mundo ni que tengamos que insistir en lo que queremos, sino que trabajamos con la intención externa, como vamos a hablar más adelante. Entonces, como decía, no para conseguir, sino para recibir. O sea, no es algo, en el momento que nosotros tenemos un deseo y queremos algo del mundo, estamos creando una importancia. Entonces las fuerzas de equilibrio van a actuar y nos van a alejar de lo que estamos deseando. Entonces en Transurfing siempre trabajamos con la intención, no con el deseo. Y no para cambiarse a uno mismo, sino para volver a uno mismo, para salir de toda esa programación que llevamos del sistema, de cosas que hemos ido aprendiendo y demás. Carlos, una pregunta, si ves que las diapositivas no cambian, dímelo, ¿vale? Que a veces no cambian. Muy bien, pues la idea principal del Transurfing se basa en la suposición de la existencia del espacio de variantes, en el que se almacenan los escenarios de todos los sucesos posibles. Es como un gran supermercado donde todo ya existe, todo está ahí ya. Entonces, el número de variantes es infinito. ¿Cómo infinito es el número de posiciones posibles de un punto en una cuadrícula de coordenadas? O sea, todo ya existe, como ya digo, es un gran supermercado donde todo ya está allí. Entonces, digamos que nosotros actualmente nos encontramos en una línea de vida en particular y estamos en un punto de esa coordenada, ¿no? Igual nuestra intención, nuestro objetivo está, digamos, más lejos, está en otro punto, entonces tenemos que dirigirnos hacia allí. De eso trata el Transurfing, ¿no? Entonces, digamos que ahí está todo lo que fue, es y será, está allí. Entonces, la energía del pensamiento humano en determinadas condiciones es capaz de materializar tal o cual sector del espacio de variantes. Y esto es algo que estamos haciendo todo el tiempo, de un modo totalmente inconsciente, ¿no? Los pensamientos que pasan por nuestra cabeza, digamos que es lo que acabamos viendo, es lo que acabamos recibiendo y suele ser totalmente de un modo muy inconsciente, ¿no? Entonces, la posibilidad de potencial se encarna en la realidad como un reflejo en el espejo del espacio de las variantes. O sea, la realidad es un espejo, ¿no? Que refleja nuestros pensamientos, emociones y nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, una persona es capaz de dar forma a su realidad y Transurfing nos enseña a hacerlo. Está permitido sacar de cualquier información de los sueños y esto pasa muchas veces, ¿no? Hay personas que a lo largo de la historia que han hecho grandes descubrimientos que han aparecido información en los sueños, ¿no? Entonces, si no recuerdas lo que has soñado, un consejo sería que determines en qué dirección te eches a dormir, en qué dirección estás tumbado. Lo mejor es dormir con la cabeza orientada hacia el norte. Hacia el oeste, digamos que un consejo sería que no está permitido dormir, ya que es perjudicial para la salud. Entonces, trata de acostarte con la cabeza hacia el norte y verás que los sueños se han vuelto más interesantes y mucho más coloridos. En el modelo Transurfing la interpretación es bastante diferente, o sea, tampoco nos enfocamos mucho en el tema de los sueños. Más que nada, la referencia es que
tanto en el sueño como en la realidad, ocurre más o menos lo mismo. Lo que pasa es que la realidad tarda más tiempo en manifestarse. O sea, le lleva más tiempo porque la realidad es inerte, ¿no? Pero el funcionamiento de los sueños y la realidad es prácticamente muy parecido. Entonces, la mente subconsciente no imagina nada por sí misma, sino que se conecta directamente con el espacio de variantes, que contiene toda la información. Entonces, cuando soñamos, digamos que nuestra alma hace un viaje a través del espacio de las variantes. El cerebro no almacena la información en sí, sino una especie de direcciones a la información en el espacio de las variantes. Y como ya se ha dicho, la mente no es capaz de crear fundamentalmente nada nuevo. Solo puede ensamblar una nueva versión de una casa a partir de cubos viejos. O sea, la mente trabaja con lo que ya conoce. Y todo esto depende de nuestro estado de conciencia. Entonces la mente solo tiene información primitiva sobre esos cubos y sobre cómo ensamblarlos, ¿no? Y la mente almacena datos de una manera más fácil a través del papel y otros soportes, porque si no sería imposible retenerlo todo, ¿no? El resto de la información llega a la mente a través del alma, desde el espacio de las variantes. Y también es importante destacar que los pensamientos en realidad no están en nuestra cabeza. Los pensamientos están en el espacio de las variantes y nosotros somos como una antena que estamos captando esos pensamientos, y todo esto tiene que ver sin duda con el nivel en el que estamos vibrando. Somos como una emisora de radio. Esta emisora de radio, según a qué frecuencia esté sintonizada, emitirá una u otra, digamos, melodía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que encargarnos de hacer que esa melodía sea siempre positiva y siempre contenga lo que queremos ver en el futuro. Pero bueno, no me quiero adelantar. Un sueño es un viaje del alma en el espacio de las variantes y en él existe cualquier escenario, o sea, ahí nos podemos encontrar cualquier cosa. Por esta razón es posible cambiar intencionalmente el escenario en un sueño consciente. Cuando tenemos un sueño consciente podemos elegir el escenario si no nos gusta el que estamos viendo en ese momento, ¿no? De hecho, podemos decir que el escenario no es que se cambie, sino que se elige por la intención. Pero todo esto ocurre de un modo muy rápido. Estamos soñando, es un sueño consciente. No sé si alguna vez has tenido algún sueño consciente, Carlos, pero es eso. O sea, todo ocurre muy rápido, te haces consciente. Sí. He tenido sueños conscientes, sí. La verdad es que es muy curioso porque uno puede elegir en ese momento hacer lo que le guste, ¿no? O sea, es verdad, lo he hecho. Sí. Una pregunta. Sí. Es como si, es como si fueran infinitas películas o guiones, ¿no? Sí, así es. Es como si fueran infinitas películas. En las infinitas posibilidades están todas las películas posibles y todos los guiones. Eso es. Ya estructurado. Y todo existe a la vez. Todo está ahí al mismo tiempo. Claro. No es como... Sí, no es como por ejemplo, una plastilina que uno la mordea, ¿no? O va creando las figuras, no, sino ya está, las figuras están ya hechas. Exacto. Lo único que hay que elegirlas. Exacto, ¿no? Sí. Es como haría como elegir una película, ¿no? Exacto. En un videoclub. Exacto, eso es. Es como elegir una película o darse cuenta de que uno, por ejemplo, esto es una práctica que se puede hacer cada día. Darse cuenta de que uno, por ejemplo, tiene todo el tiempo delante un espejo. Entonces, todo lo que esté enviando, todos esos pensamientos, esas emociones, van al espejo. Es como si estuvieras filmando la película. Entonces, tú estás enviando esa información al espejo y el espejo la registra y poco a poco te la va mostrando en tu realidad. Entonces es como una transmisión constante de lo que tú quieres ver. Lo que tú estás viendo ahora mismo ya es pasado. Lo que tú estás viviendo ahora en este momento ya ha ocurrido, ya ha pasado. Entonces no tiene mucho sentido que tu atención esté ahí. Esa es la trampa del espejo, ¿no? Que el espejo nos atrapa con lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestra realidad. Pero lo que nos dice Tafti, que ya veremos más adelante también, es que nos tenemos que hacer dueños de nuestra atención. En el momento que nos hacemos dueños de nuestra atención, dirigir esa atención a la película que queremos ver. Y por eso nos aconseja activar la trenza y a través de la trenza resaltar ese fotograma
O si no, sí, lo que podemos hacer también... Ya lo estoy pillando. Me alegro, sí. O si no, lo que podemos hacer es lo que te he dicho, es de repente empiezas a actuar como si fueras una radio. Eres un radiotransmisor que estás transmitiendo una película y tú envías el mensaje que quieres ver. Por ejemplo, cada día me encuentro mejor de salud, cada día tengo más energía, y lo vas repitiendo a lo largo del día, lo vas repitiendo a ti mismo y vas sintonizando con esa energía. Entonces, así lo que estás haciendo es que estás atrayendo esas variantes. Tu movimiento a través del espacio de variantes se dirige a esas líneas de vida donde eso ya es así, donde tienes ya esa salud, donde tú te encuentras bien y enérgico. Entonces es curioso sobre todo el hecho de no simplemente tener el conocimiento, sino empezar a ponerlo en práctica. Por ejemplo, lo que te comento de una radio transmitiendo el programa que quieres ver en tu realidad. Ya, es salirse de la corriente del río, ¿no? Si claro, el río te está llevando y tú no pones la atención en que puedes cambiar y salirte, pues continuarás siempre en ese rollo de película. Claro, si tú de repente te quedas mirando el río. Te va llevando, eres efecto de esa película en vez de ser causa. Exacto, si tú te quedas... Y cambiar, salirte hacia la orilla y salirte de la corriente y coger otro río que te convenga o que tú pienses que será mejor para ti. Eso es, simplemente es no quedarse mirando el río. Si uno se queda mirando el río sí. Se lo lleva la corriente. Sí, eso es. Si uno se queda mirando el río, se lo lleva la corriente. Entonces, uno deja de mirar el río. No tiene sentido. Es un reflejo. Ya sabe uno que la realidad es un espejo. Y entonces, lo que estamos viendo ahora es un reflejo. Entonces, ¿tiene sentido mirar un reflejo? No. Lo que tiene sentido es crear una imagen. Entonces, uno quita la atención, la quita del río y la pone en el río al que quiere ir. Y lo transmite. Exacto. Ya estoy ahí. Ya estoy en ese río, estoy fluyendo en esa abundancia de lo que quieres, salud, dinero, lo que quieras, transmitir todo eso. Ya te digo, es como un radiotransmisor. Entonces, sí, como decía, el tema del sueño, ¿no? Volvamos un poco a la referencia del sueño. Tan pronto como surge en la mente la intención de cambiar los papeles, por ejemplo, si uno tiene una pesadilla, ¿no? Y le están persiguiendo, con el perseguidor, el alma se reordena al sector con el escenario opuesto. Ese es el mecanismo del sueño consciente. El escenario se elige por la intención. Entonces, nadie puede garantizarte que vuelvas a un sueño lúcido. Por eso es peligroso, yo creo, en las personas que les gusta practicar los sueños lúcidos. Yo creo que es muy diferente cuando uno de por sí tiene un sueño lúcido y le viene así de por sí a cuando uno se lo está provocando, ¿no? Porque mientras tu alma vuela en sectores no realizados, no hay peligro. Pero, ¿qué crees que ocurrirá cuando tu alma, en un sueño, entra accidentalmente en un sector que ya se ha realizado del espacio? Entonces, la hipótesis es que puedes materializarte en ese sector. Entonces, todos estamos acostumbrados a ello, a todo tipo de especulaciones que digamos que no pueden amenazarnos en este modo. Pero como puedes ver, esta hipótesis conlleva una amenaza. Entonces, si tú lo sientes que no es tu caso, si tú sientes que, por ejemplo, estás muy seguro de que lo practicas y todo va a estar bien, adelante. Pero si tienes la sensación de que no te sientes muy seguro, no lo hagas. Mi consejo es que no lo hagas. Y tampoco Transurfing se queda ahí, quiero decir. Tampoco es que investigue en el significado de los sueños, ni lo que quieren decir. Sí que es verdad que existen los sueños premonitorios, sí que pueden llegar mensajes y cosas del espacio de variantes, pero no significa que lo que tú hayas soñado se vaya a manifestar en tu realidad. No siempre es así. Entonces, todos estamos, digamos, acostumbrados a ello, ¿no? Es algo que hacemos cada noche, soñamos. Entonces, vamos a hablar de la visualización. Razones por las que la visualización no da resultados. Digamos que el exceso de potencial que creamos cuando nos esforzamos por conseguir lo que queremos. Como ya digo, un deseo siempre crea un exceso de potencial. Entonces tenemos que convertir ese deseo en una intención. Y cuando utilizamos la técnica de la diapositiva, que es visualizar cómo ya tenemos ese objetivo, cómo ya lo estamos... Por ejemplo, el objetivo es una casa, ¿vale?
Entonces, en la diapositiva lo que haces es que visualizas, te ves a ti mismo como estás en la casa y estás, por ejemplo, cocinando en la cocina que quieres, o te estás relajando en el sofá que te gusta, lo que quieras, tú lo estás visualizando en esa diapositiva. Entonces, si la técnica esta tú la practicas y no te funciona, puede ser porque estés creando un exceso de potencial. El segundo caso, como ya decía, es la inercia de la realización material de las variantes. Esto significa de que no ocurre como en el sueño, en la realidad es inerte, entonces le cuesta más tiempo materializarse. Entonces tenemos que trabajar a fondo con esta diapositiva. Siempre que tengamos un rato libre, o por ejemplo lo hacemos a un nivel sonoro, como yo te he dicho, nos repetimos, somos como un radiotransmisor que repite nuestro programa, o lo hacemos visualmente, que es en teoría más poderoso, o la diapositiva. Entonces, otro de los casos por el que puede que no funcione es porque una persona se esfuerza por conseguirlo todo a la vez. Por ejemplo, se ponen muchos objetivos y trabaja con muchos otros objetivos a lo largo del día y se toma el tema de la visualización como un deber. Entonces, si no es un placer, en realidad es que le estamos dando importancia, ¿no? Entonces, en el momento que le damos importancia, no ocurre. Entonces, tenemos que ver que la clave no es el deseo lo que se realiza, sino la intención. Por lo tanto, el deseo en sí mismo no nos da nada. Al contrario, nos quita. Cuanto más fuerte es el deseo, más activa es la oposición de las fuerzas equilibrantes. El deseo se dirige a la meta en sí y la intención se dirige al proceso de alcanzar esta meta. Hay movimiento. Entonces, al haber este movimiento, no se crea ese potencial. El deseo se realiza en la creación de un potencial excesivo del deseo para alcanzar el objetivo en sí. Cuando tú dices, es que lo deseo con toda mi alma, estás ahí creando un potencial excesivo tremendo. Entonces, la intención se realiza en la acción. Como decía, tomas acción, haces prácticas de transurfing para alcanzar ese objetivo. Entonces, no estás creando un potencial excesivo. Cuando, por ejemplo, tú estás trabajando como un radiotransmisor transmitiendo tu película, estás en la acción. Y algo muy curioso que ocurre en el momento en el que uno empieza a trabajar con su intención es que la fuerza, que es como dice Vadim Zeland, es el motor de la realidad, se da cuenta y empieza a ayudarte. En el momento que tú empiezas a trabajar de un modo activo con tu intención, la fuerza te ayuda y es como que sientes más energía, te sientes más inspirado, puedes ver opciones que antes no veías para alcanzar tu objetivo. De repente recibes una llamada a un teléfono de un amigo que hace tiempo que no hablas con esa persona y de alguna manera te ayuda a conseguir eso que tú deseas. O sea, las coincidencias, las señales van a empezar a llegar. Y se trata sobre todo también de darnos cuenta de que tiene que ser un trabajo activo. O sea, tenemos que practicar. Y en el momento que practicamos es como que nos hacemos dueños del barco a través del que nos movemos en el río del espacio de variantes. Entonces empezamos a movernos, vale que la realidad nos va a mostrar igual otras cosas. Habrá un momento que no coincida lo que nosotros estamos transmitiendo con lo que está ocurriendo, sobre todo al principio. Porque como digo, la realidad es inerte y le cuesta un rato reaccionar a este espejo, pero sin duda reaccionará. Entonces se trata de no soltar el timón y para eso tenemos que practicar. Porque mucha gente sí lee los libros o los escucha y se queda en información. Ah, sí, vale, entiendo este concepto. Si le doy importancia a algo, lo voy a alejar de mí. Pero es que hay muchas cosas más. Uno simplemente también se puede dejar llevar por la corriente. Si aplica, por ejemplo, el concepto de la coordinación de la intención, ve el beneficio en todo y siempre ve lo positivo en la realidad, uno se puede dejar flotar. Pero yo creo que sobre todo el transurfing trata de la consecución de objetivos. Entonces, la clave sobre todo es trabajar a diario, ¿no? Con la intención. Entonces, la intención, digamos que no consideras el objetivo alcanzable o no. Ya sabes que ya existe en el espacio de variantes lo que tú quieres. Entonces, sin duda ya existe. O sea, es posible. La decisión ya está tomada. Así que solo queda actuar, como digo. Entonces, si en un sueño quieres despegar y volar, pensarás si es posible o no y no lo conseguirás. Para volar, basta con elevarse en el aire con la intención. No sé si, Carlos, has tenido alguna vez un sueño en el que has volado. ¿Algún sueño de que yo haya volado?
Sí, Pues sí, 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 yo sí. también. Y Ay, es muy curioso y además, el placer es tremendo. sí, yo creo que en el momento que uno tiene ese sueño, es muy fácil ver cómo funciona la intención externa. Si has tenido un sueño en el que has conseguido volar. Porque en el momento en el que, digamos que en el sueño, te haces consciente que estás soñando y despegas, la sensación que tú tienes en el momento en el que estás despegando, digamos que es el trabajo de la intención externa. Porque tú lo sientes en ese momento como voy a despegar y la intención externa te hace despegar en ese momento. Es una sensación muy especial. La intención externa no la termino yo de comprender del todo. Vale, hoy vamos a hablar sobre eso. Un poco más Sí. adelante voy a hablar sobre la intención externa. Pero sí, ahora veremos a ver qué dudas puede haber, ¿no? Pero sobre todo, si has soñado alguna vez con eso, con la sensación de volar, que has volado, si se te repite alguna vez el sueño, trata de ver esa sensación que uno tiene en el sueño, porque tiene mucho que ver con la intención externa. Entonces, eh, es eso. Y la elección de cualquier escenario en un sueño no se hace por deseo, sino por la firme determinación de conseguir lo que se desea. Por ejemplo, dices, ahora voy a volar y vuelas. O sea, Ajá. no tienes el deseo de no volaré, no, tienes la intención y lo haces. Entonces, no se razona ni se desea, sino que simplemente se tiene y se actúa. Y tú eliges realmente tu destino de esta manera. Si los parámetros de tu radiación están de acuerdo con tu elección y no se infringen las leyes, entonces lo consigues. La elección, digamos que no es una petición, sino de tu determinación de tener y de actuar. Entonces, la intención no crea un exceso de potencial, porque la energía del potencial del deseo se gasta en la acción. Y el deseo y la acción se unen en la intención. Y la intención en la acción disuelve el exceso de potencial, creado por el deseo de forma natural, sin la participación de las fuerzas de equilibrio. Esto es lo que comentaba, o sea, el deseo siempre crea un potencial, pero la intención, como es en acción, disipa todo ese potencial. Entonces, mira, justo hablemos de la intención externa. La intención externa se refiere a elegir una línea de vida en la que se realiza lo que tú deseas. Ahora, debería quedarte claro que volar a través de una ventana cerrada es una intención interna. La intención externa es ir a la línea de la vida donde se abre la ventana, en el ejemplo de una mosca que golpea el cristal, por ejemplo. O sea, una mosca que está, por ejemplo, hay una ventana abierta, ¿vale? Entonces hay una mosca y esa mosca está golpeando el cristal. No está viendo, no se está dando cuenta de que esa ventana está abierta. Entonces, la intención externa sería que la mosca, de repente, viera que la ventana está abierta y pasara por ahí. Entonces, ni siquiera es que la intención externa crea firme e inquebrantablemente en esta posibilidad, sino que simplemente toma su propio camino impasible e incondicionalmente. Es algo que ocurre. No sé si te ha pasado alguna vez, Carlos, que sobre todo a la hora de trabajar con la trenza ya, que como digo, esto ya está a es otro nivel, pero de ver cómo de repente algo que has deseado ha ocurrido muy rápido, muy fácilmente. Algo muy sencillo, como puede ser un aparcamiento o encontrarte algo. ¿Sí? Sí, sí. Eso Pero está, bueno, pero antes de conocer el transurfing. eso está muy bien. Mejor incluso porque así uno dice, ostras, esto ya lo he vivido, esto ya me ha ocurrido a mí. Sí, y Así que está, de encontrar cosas perdidas, pero tener la certeza de encontrarlas. eso está Y, muy bien. y no desear encontrarlas, ¿eh? Eso es, Sino simple e instantáneo. Dijo, lo voy a encontrar. Intención. sí, Meter, por ejemplo, en el mar, ¿no? sí, Un reloj en el mar, perdido. Digo, lo voy a encontrar. Me meto, doy 2 vueltas y lo piso. Digo, aquí está el reloj. Y lo cojo. claro, no, sí, es como trabaja la intención externa, es como tienes esa seguridad y ocurre. Entonces Y anécdota como esa, sí, claro. bastante. Claro, cuando uno ve bastantes anécdotas como esas, llega un momento que dice, aquí algo pasa, Sí, algo, sí. algo funciona aquí, algo que no entiendo, ¿no?
Entonces, lo bueno de Transurfing es que te explica cómo funciona esto, ¿no? Entonces, es eso. La intención externa es algo que nace en la improvisación, como algo que realmente sabes, el conocimiento como energía. Piensa, lo hace y ya está. Exacto, eso es. Y es inútil prepararse para la intención externa. Ya te digo, ocurre así, Sí. mágicamente, en cierto modo. No Y te da tiempo de dudar ni nada. exacto, si lo piensas demasiado ya no ocurre, o sea, tiene que ser algo que sientas, que venga de dentro. Entonces, todos los rituales mágicos tienen como objetivo inducir a la intención externa en sí. Y como puedes recordar, la intención interna trata de influir directamente en el mundo exterior, mientras que la intención externa permite que el mundo exterior se realice de acuerdo con la intención. No tratamos de influir en el mundo actual, como te decía, no tiene sentido. La realidad actual es un reflejo. Entonces, queremos influir al reflejo y eso no tiene mucho poder. Tenemos que enfocarnos, como dice Tafti, siempre en el siguiente momento. Y en el siguiente momento, ¿cómo queremos verlo? Entonces, para gestionar tanto el sueño como la vida real, es necesario pasar del papel de participante al de observador. Sobre todo, hacernos dueños de nuestra atención. La conciencia no es control, sino observación. El control consiste únicamente en no dejarse llevar por la negatividad, sino en imaginar un escenario favorable y dejarlo entrar en la vida, aceptándolo de todo corazón. Como te decía, empezar, por ejemplo, una de las prácticas sería transmitir, ya te digo, transmitir esa imagen que quieres ver todo el tiempo en pensamientos, sentir esas emociones, tener en cuenta de que todo lo que tú estás transmitiendo como ser energético es un mensaje al espejo de la realidad y es lo que te va a devolver. No para imponerlo de tu escenario al mundo, que eso es muy diferente, porque normalmente la gente intenta imponer su voluntad al mundo, intentar luchar con el mundo, y eso lo que crea es que el mundo, cuando el mundo siente que la agarras por el cuello, te puede dar un buen golpe en la nariz de muchas maneras, y porque también estamos creando mucha importancia. Entonces, todo eso va a influir en que llegamos a líneas de vida que no queremos. Entonces, es eso, no imponemos ningún escenario, sino permitimos esa posibilidad. Es como si dijéramos, estaría bien que esto ocurriera, o estaría bien que pudiera, yo qué sé, lo que quieras, tu intención. Entonces, tienes que permitir que esa opción se realice y permitirte sobre todo a ti mismo tenerla. O sea, si queremos, por ejemplo, tener mucho dinero, pero no nos permitimos pasearnos por una tienda cara o entrar, por ejemplo, a un hotel de 5 estrellas y tomarnos algo en la cafetería y ver cómo se mueve y la energía que tienen esas personas que manejan tanto dinero, no nos sentimos cómodos ahí, no nos estamos permitiendo realmente eso que deseamos. Entonces es un mensaje contradictorio que estamos enviando al espejo de la realidad y no nos va a dar lo que queremos. Entonces, sobre todo, tienes que dejar de luchar con el mundo y así podrás permitirte elegir. Y esto lo harás solo si tu alma y mente se unen. Y esto es algo muy clave en la práctica de Transurfing. Tenemos que conseguir esa unión de alma y mente. Y es lo que hablaba también, ¿no? O sea, si no nos permitimos algo, no se va a dar esa unión de alma y mente. Y para que se dé esa unión, la clave, sobre todo, es practicar. Practicar, por ejemplo, con la práctica que te he propuesto hoy, Carlos, con lo que estoy proponiendo a todo el mundo, de la transmisión. Porque en el momento que tú empiezas a transmitir y lo haces un día tras otro, poco a poco estás consiguiendo esa unión, que el alma cada vez esté más de acuerdo con lo que le dice la mente. Porque la mente le dirá, por ejemplo, tengo una nueva casa en la ciudad de mis sueños, ¿vale? Y el alma dirá, no me lo creo, no estoy de acuerdo, ya sabes. Entonces, ahí puede haber un conflicto entre alma y mente. Entonces, pero si la mente empieza a repetirle al alma cada 2 por 3 y le da cada vez más detalles y le da imágenes de cómo está ahí, de cómo se siente esa nueva casa, de los olores que tiene, de los colores, todo lo que se vea en la visualización, el alma cada vez lo va a aceptar cada vez más. Y cuando se dé esa unión, la intención externa va a funcionar y esa nueva casa se va a manifestar, sin duda. Entonces, ¿cuán alto es tu grado de conciencia en tu vida de vigilia? Es cuán efectivamente eres capaz de gestionar tu destino.
Esto es muy clave, ¿no? O sea, si estamos totalmente atrapados por el reflejo que nos está mostrando la realidad actual, estamos dentro de un sueño, no estamos siendo conscientes de lo que podemos hacer ahora, en este momento, ¿no? Nos dejamos llevar por la película que está ocurriendo, que al fin y al cabo es nuestro destino, ¿no? Entonces, la intención no es creer o desear, sino simplemente actuar, saber y actuar, tener el conocimiento y hacer esa elección. La intención pura nunca crea un exceso de potencial. La energía mental del deseo se dirige hacia la meta, mientras que la energía de la intención se dirige hacia el proceso de alcanzarla. Y cuando una persona desea algo, digamos, como ya he comentado, crea una perturbación en la imagen energética del mundo que le rodea, lo que implica la acción de las fuerzas de equilibrio. Y cuando simplemente va a un kiosco a por un periódico, aquí no hay heterogeneidad ninguna, o sea, aquí no hay ninguna importancia. Así pues, digamos que hay dos potenciales excesivos que obstaculizan la consecución de los objetivos. Uno es el deseo y el otro es la fe. El secreto de la realización del deseo consiste en renunciar al deseo y en su lugar adoptar la intención, es decir, la determinación de tener y de actuar. Sobre todo también de actuar. Quiero decir, es algo muy clave. La intención externa es la fuerza que lleva a cabo el transurfing real, la transición a lo largo de las líneas de la vida, o en otras palabras, el movimiento de la realización material a lo largo de los sectores en este espacio de variantes. Si la intención interna es la determinación de actuar, la intención externa es más bien la determinación de tener. No sé si te ha quedado un poco más claro, Carlos, si tienes alguna duda respecto a esto. Bien, bien. De momento bien, aunque tengo aquí unos apuntes, pero ya te hago la pregunta ya luego. Sí, vale, perfecto. Muy bien, pues el proceso de limpiar la intención del deseo puede llevarse a cabo según el siguiente algoritmo. Estás pensando en conseguir el objetivo. En cuanto aparece la duda, significa que tienes un deseo. Para reducir la importancia, existe un medio sencillo y eficaz: aceptar la derrota de antemano. Esto está muy bien. O sea, es cuando deseamos algo, antes de... Sí, el momento que notemos que lo deseamos con muchas ganas o que es algo que queremos de verdad, lo mejor es que aceptemos la derrota de antemano, que pensemos que no va a ser así, que no va a ocurrir. Entonces, porque si no haces esto, no te vas a librar del deseo. Y una vez que hayas aceptado la derrota, ya no pienses más sobre la derrota, ni sobre la buena suerte, sino simplemente avanza hacia la meta. Ve hacia la meta como irías a un kiosco a comprar el periódico. Y las diapositivas introducen distorsiones en tu percepción de lo que los demás piensan de ti. Una diapositiva es una imagen distorsionada de la realidad. Y una diapositiva es algo que tienes en la cabeza y que los demás no tienen. Por ejemplo, crees que tu aspecto no es lo bastante atractivo. Si eso no te importa, aquí no hay distorsión. Todo es como es. Pero ni siquiera se trata de lo que pienses sobre tu aspecto, sino del impacto que la diapositiva tiene en tu vida, de lo que te puede preocupar, de lo que te puede, quitar el sueño, hacerte sentir mal, lo que sea. Si te preocupa tu propio aspecto, creas una diapositiva en tu cabeza. No soy guapo, soy feo, y miras el mundo que te rodea a través de ella como si fuera un filtro. Es una diapositiva porque solo está fijada en tus pensamientos, ya que solo las parejas potenciales pueden evaluar tu aspecto, es decir, darle importancia. Y este es un porcentaje muy pequeño de personas. El resto de las personas que te rodean no se preocupan por tu apariencia. ¿No me crees? Pues pregúntale al árbitro más autorizado, es decir, a ti mismo. ¿Cuánto te importa el aspecto de los que no están entre tus posibles parejas? Lo más probable es que ni siquiera te hayas planteado la cuestión de si esa persona es atractiva o no. Pues lo mismo piensan, y no piensan en absoluto, las personas que te rodean en relación contigo. Entonces puedes estar seguro de que esto es cierto incluso si piensas que eres feo, ya que la fealdad hace una impresión solo en el momento de la primera reunión y luego dejan de prestar atención a ella como una decoración familiar. Las diapositivas actúan de dos maneras. Por un lado, distorsionan la percepción que una persona tiene de su lugar en el mundo
y de las actitudes de los demás. Por ejemplo, vemos a dos personas que están hablando y se ríen y podemos pensar que se están riendo de nosotros, si creemos que la gente se puede reír de nosotros. O sea, es una distorsión, puede que sea así o puede que no, pero es una distorsión que nosotros tenemos, que igual esas personas no tienen en ese momento. Entonces, cada uno tiene a ver las propiedades de su diapositiva en las personas que lo rodean. Es como que de una manera podemos decir que estamos proyectando en las personas, en los demás, ¿no? Y de hecho, las personas, y sobre todo las parejas que uno tiene, son como un espejo que refleja muchas cosas en las que tenemos que trabajar, que no estamos viendo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, una diapositiva no tiene por qué ser una imagen estática. Puede ser una imagen de la gracia y seguridad con la que te mueves, la elegancia con la que vistes, lo aristocráticos que son tus modales, cómo brillas con ingenio, desprendes encanto y haces que la gente se sienta a gusto contigo. Entonces, pones esta diapositiva en tu cabeza y vas a por ella. Tanto una diapositiva positiva como una negativa repercutirán directamente en tus acciones y en tu comportamiento. Sin darte cuenta, e incluso inconscientemente, te adaptarás a la diapositiva. Pero el trabajo principal lo hará tu intención externa, de acuerdo con la imagen de la diapositiva, con la transmisión que tú estés teniendo de esos pensamientos. Entonces, reproduce en tu mente la imagen creada hasta que la diapositiva se disuelva. ¿Qué significa esto? Pues que con el tiempo la diapositiva se convertirá realmente en parte de tu personalidad y entonces dejará de ser una diapositiva. Serán ya rasgos y características tuyas, personales. Entonces, cuando consigas lo que quieres, todo esto ya dejará de importante. Muchas veces esto pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona está buscando trabajo y le cuesta mucho encontrarlo, y luego encuentra trabajo y suelta toda la importancia y de repente le llegan muchas ofertas de trabajo. Es como muy curioso de ver cómo funciona la realidad, ¿no? Entonces es eso, la importancia desaparece y la diapositiva se disuelve, pero así habrá cumplido su visión y significará que el alma ha entrado en armonía con la mente. Y esto está destinado a suceder porque lo deseas tanto con el alma como con la mente. Mientras la mente intenta convertir la diapositiva en realidad, en el fondo seguirás dándote cuenta de que solo es un juego. Es un juego. Al principio puede costar un poco creer que realmente todo lo que queremos lo podemos conseguir, porque ya existe y simplemente nos tenemos que dirigir hacia allí. Entonces, por eso tenemos que trabajar con la diapositiva, con la transmisión, con técnicas de transurfing, ¿no? Que nos ayuden a acercarnos a todo eso. Entonces, si fijas constantemente y sistemáticamente la imagen de la diapositiva en tu mente, el alma se acostumbrará a ella y aceptará la diapositiva como su esencia. O sea, las cosas son así. Además, es que la mente subconsciente no diferencia si estamos realmente viviendo lo que estamos transmitiendo, lo que estamos imaginando, ¿no? No lo diferencia, entonces lo da por real y al final acepta eso, ¿no? Y lo empieza a manifestar en la realidad. Entonces, las diapositivas pueden referirse a cualquier cualidad que creas que te falta. Sin embargo, debes ser consciente de lo realista que es convertir esta diapositiva en realidad. Por ejemplo, si tenemos sobrepeso y queremos perder peso, tenemos que darnos cuenta de que esto va a ser un proceso que va a llevar un tiempo, no va a ser algo que va a ocurrir de un día para otro, ¿no? Tenemos que trabajar con esa imagen, ¿no? Con esa diapositiva. Entonces, uno no debe pintar inmediatamente un cuadro perfecto, o sí, o puede declarar exactamente cómo quiere acabar viéndose, pero sin esas expectativas, sin esa importancia, dejando que poco a poco ocurra, sobre todo cuando son cambios físicos, porque los cambios físicos llevan más tiempo todavía. Entonces, es mejor empezar con pasos alcanzables de forma realista. Yo creo que esto también, más que nada, es porque cuesta mucho creer, ¿no? En estas cosas. Entonces, cuando empiezas con pequeñas cosas, ya no requieres tanto la fe para ver que esto funciona, ¿no? Y para aplicarlo en tu vida. Entonces, en ningún caso es recomendable sacar una imagen de personas que crees que tienen las cualidades necesarias que a ti te faltan. Tu diapositiva debe ser tuya, no la copia de otra persona. Y las diapositivas positivas pueden crearse no solo en relación con tu personalidad, sino también con el mundo que te rodea. Estas diapositivas dejarán entrar todo lo positivo y descartarán lo negativo. Es lo que comentábamos al principio, de que
uno debe empezar el día, como nos diría Tafti, con Lada. Y Lada es un estado de bienestar, es un estado de estar bien, de sentirnos a gusto y así hacer pues que entremos en esa sintonía. Y eso nos sintoniza con las personas de un modo mágico, ¿no? Y de hecho los demás lo pueden percibir, lo pueden ver. Entonces, es eso. El sentimiento de claridad sin palabras, el conocimiento sin fe, la certeza sin vacilación, es el estado de unidad de alma y de la mente. O sea, es cuando estás muy convencido, cuando sientes de que eso que deseas ya existe y que está destinado a llegar a ti. Y lo que haces realmente es transmitir esa imagen al espejo de la realidad todo el tiempo. Muy bien, pues es eso, ¿no? O sea, tenemos que tener claro de que al principio es recomendable de que empecemos con cosas pequeñas porque igual nos cuesta un poco. Hola Mauri, ¿qué tal? No sé si quieres comentar algo. Bueno, pues voy a continuar. Entonces, en ese estado sientes tu unión con la fuerza silenciosa que gobierna el universo, que es la intención externa. Y esta fuerza te recoge y te lleva al sector donde se cumple aquello en lo que tu alma y tu mente se han unido. Y las diapositivas ayudan a incorporar lo increíble a tu zona de confort. Entonces, por eso recomiendo mucho la práctica de las diapositivas, de la transmisión, porque eso es lo que hace que se consiga esta unión, ¿no? Entonces, cuando ya no te sientas incómodo mentalmente con la idea de que cualquier sueño está a tu alcance, la duda desaparecerá y la fe se convertirá en conocimiento. Y el alma entrará en armonía con la mente y entonces surgirá la determinación de tener. Es inútil convencer al alma de nada, porque ella no razona, ella sabe. Entonces solo puede acostumbrarse. Y para acostumbrarla, ya te digo, la clave es transmitir tu intención. Tiene que acostumbrarse a esta nueva zona de confort, a esta nueva realidad que tú quieres alcanzar. Para eso están las diapositivas. Con las diapositivas, la unidad del alma y la mente se consigue poco a poco. Y esta fortaleza se toma mediante un largo asedio. O sea, habrá cosas que si empezamos a trabajarlas con las diapositivas o con la transmisión, se van a dar en nuestra realidad muy rápido. Y habrá otras que van a tardar más tiempo. Entonces, por eso es un largo asedio. Es más que algo que hacemos para conseguir algo, es como una nueva forma de relacionarnos con la realidad. Darnos cuenta de que no tiene sentido esperar nada de la realidad. Tenemos que transmitírselo, tenemos que mostrárselo. Y entonces ella responderá en referencia, ¿no? Entonces, crea una diapositiva de tu sueño en tu cabeza y manténla constantemente en tu mente. Y vuelve al cuadro pintado una y otra vez. Y trabaja en los detalles, ves añadiendo nuevos detalles. Y no mires la diapositiva como si fueras un extraño, sino sumérgete en ella, vive en ella, al menos virtualmente. O sea, no es como si uno estuviera viendo una película, es un personaje dentro de la película. Si estoy conduciendo el coche de mis sueños, me veo a mí mismo, veo mis manos como están sujetando el volante y estoy viendo la ciudad, o sea, lo veo todo en primera persona. Esa es la clave y el secreto de trabajar con las diapositivas, ¿no? Entonces, detente cada vez que intentes imaginar la diapositiva como una película en la pantalla. Esto es ineficaz. Debes reproducir mentalmente las escenas, sintiéndote como un participante directo, no como un espectador en el cine. Esto es lo que comentaba. Entonces, hagas lo que hagas, reproduce la diapositiva en tu mente constantemente. Siempre que tengáis un momento que no estéis haciendo nada, reproducir la diapositiva de vuestro objetivo en vuestra mente como algo que ya ha ocurrido y tratar de conectar con esa emoción y daros cuenta de que ese es el mensaje energético que le estáis enviando al espejo del mundo. Entonces, puedes pensar en otras cosas, pero la imagen de la diapositiva debe servirte de fondo, siempre debe estar como de fondo ahí en nuestra mente, porque si no estamos practicando, si no estamos transmitiendo, la realidad nos va a mostrar otra película y nos va a llevar en otra dirección. Tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Y esto debe convertirse en un hábito. Una diapositiva solo producirá resultados si la reproduces durante un largo periodo de tiempo de forma sistemática.
Como os digo, habrá cosas que se darán muy rápido, habrá cosas que tardarán más. La cuestión es no dejar de hacerlo, ¿no? Porque podemos estar muy cerca y soltar antes, ¿no? Hablemos de la visualización de los objetivos. No ves la película como un espectador, sino que juegas mentalmente en ella. Y esto ya es mucho más eficaz. Jugando en tu imagen, ajustas los parámetros de tu radiación a las líneas de vida adecuadas, a las líneas de vida a las que quieres llegar, ¿no? Por ejemplo, tu objetivo es tener una casa nueva. No debes verla en tu mente como una imagen. Crea para ti una especie de sueño virtual en la realidad. Entra en la casa, pasea por las habitaciones, toca todas las cosas que te rodean. Siéntate en un sillón frente a la chimenea, siente el calor acogedor y huele el humo. Echa un poco de leña. Todo lo que podamos añadir de los 5 sentidos, ya sea olfato, cosas que escuchemos, todo lo que podemos añadir de realismo es fantástico cuando trabajamos con la diapositiva. Ve a la cocina y mira la nevera. ¿Qué hay allí? Por ejemplo, acuéstate en la cama. ¿Estás cómodo? O siéntate en la mesa con tu familia. Celebra una fiesta de inauguración de la casa. Mueve los muebles. Toca la hierba del jardín con las manos. Es verde y suave. Todo lo que puedas percibir, todo esto es fantástico. Planta algunas flores. ¿Cuáles te gustan? Coge una manzana de un manzano y cómetela. Todas estas acciones que puedas hacer en la diapositiva le van a dar un realismo y van a hacer que se manifieste muchísimo antes. Y siéntete sobre todo como en casa. Cuando practiques la práctica de la diapositiva tienes siempre que sentirte muy bien. O por ejemplo, como comentabas antes, Carlos, la práctica de la trenza. Uno debe siempre practicar en un estado de bienestar, nunca en un estado de miedo o de necesidad o cualquier emoción negativa. Entonces, la clave también es no mirarlo con ojos de soñador anhelante, con asombro, como algo fuera de tu alcance o como una perspectiva lejana. Ya tienes tu casa, finge que ya es real, que ya está ocurriendo. Como puedes comprender, esta visualización representa una diapositiva. Y esta diapositiva ampliará tu zona de confort y será realidad con el tiempo. Ya te digo, puede llevar un tiempo, pero si sistemáticamente trabajas con ella, verás resultados. Las puertas van a empezar a abrirse en el camino. La verdad es que se desconoce cuándo ocurrirá. Eso es algo de lo que no tenemos que preocuparnos. Sabemos que realmente cómo funciona la realidad. Le estamos transmitiendo una imagen y el espejo nos la va a devolver. Entonces, ¿cómo nos la va a devolver? No es asunto nuestro. En el momento que nos preocupemos por el cómo, ya le estamos dando importancia. Y esa importancia va a trabajar en nuestra cuenta y va a ser muy difícil, nos va a costar mucho esfuerzo. O lo vamos a conseguir, pero va a requerir mucho esfuerzo físico y energético por nuestra parte. Entonces, es porque estamos como, interrumpiendo el trabajo de la intención externa. En el momento que soltamos, que simplemente transmitimos esa diapositiva y soltamos, dejamos que la intención externa trabaje. Entonces, digamos que cuando trabajes con la diapositiva, debes tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, si te has enfriado hacia tu objetivo, esto se disolverá y tendrás que forzarte a trabajar con él, lo que te aburrirá muy pronto. Entonces, vale la pena pensar, ¿realmente necesitas esta diapositiva? ¿Realmente necesitas este objetivo? En segundo lugar, es necesario recordar que la intención externa realiza la diapositiva no de golpe, te acerca poco a poco a las líneas objetivo de la vida. Es un viaje a través del espacio de variantes. Lo que se requiere es paciencia serena y persistencia, y sobre todo darse cuenta de que es un trabajo activo. Y la persistencia solo es necesaria en la fase inicial. Después, visualizar la diapositiva se convertirá en un hábito y no tendrás que forzarte. Por último, si el objetivo no es tuyo, sino que te lo imponen los péndulos, no podrás lograr la unidad de alma y mente. Si por el contrario te esfuerzas de todo corazón por alcanzar la meta, visualizar la diapositiva te dará sin duda resultados. Es una técnica muy poderosa. Entonces, cuando tienes una auténtica determinación de tener, la intención externa encontrará la forma de realizar tu objetivo. Hablemos de las diapositivas sonoras, las afirmaciones y sus reglas. Las afirmaciones funcionan del mismo modo que las diapositivas.
pero deben utilizarse teniendo en cuenta las diferencias entre los lenguajes del alma y de la mente. En primer lugar, el alma no entiende de palabras. Si dices algo sin pensar, no hará nada. El alma solo entiende de pensamientos y sentimientos. Entonces, ten en cuenta que debes decir todo funciona. No, todo funcionará, por ejemplo. O tienes que ajustar los parámetros de tu emisión como si ya tuvieras lo que estás pidiendo. Repito, estás presentando una imagen al espejo de la realidad y ese te la va a reflejar. Entonces, tú eliges cómo quieres presentar esa imagen. Las afirmaciones funcionan con mayor eficacia solo si te encuentras en un estado emocional cero, cuando no hay un exceso de potencial, cuando no hay muchísima emoción o muchísima rabia o lo que sea. La mente subconsciente no puede ser persuadida ni acomodada por ella. Entonces, al activar cualquier emoción, alteras el equilibrio. Si intentas forzar el mismo pensamiento en tu mente, tu alma se tapará los oídos. Entonces, lo más eficaz es repetirlo en un estado de relajación. Podemos entrar en presencia. Bueno, siempre recomiendo que entremos en presencia antes de hacer alguna práctica, ¿no? Me veo a mí mismo, veo la realidad. Y entonces, desde ese estado sereno, visualizar. Entonces, la mente intenta sobre todo convencer al alma. Y significa que ella misma no cree. Y ninguna repetición disipará las dudas. Como comprenderás, una afirmación es una especie de diapositiva sonora. Puedes utilizar tanto las diapositivas como las afirmaciones. Juntas producen el mejor efecto. Hay gente que le cuesta más visualizar, entonces hacerlo de un modo sonoro, repetirlo en palabras y en pensamientos, también funciona. Hay gente que es más visual, pues eso depende de cada uno. Hablemos un poco del fraile. Digamos que es la esencia individual de la persona. El alma de cada persona también posee un conjunto individual único de parámetros, el fraile del alma. Una vez más, para simplificar el modelo, vamos a considerar el fraile del alma de una persona como su frecuencia característica, su forma de radiar, ¿no? Su radiación. El fraile de una persona difiere del fraile de otra del mismo modo que difieren las formas de los copos de nieve, que son siempre únicos. Y el fraile caracteriza la esencia individual del alma de una persona. Esta esencia individual, que puede entenderse sin palabras, esto es lo que llamamos fraile. Es, digamos, sus parámetros energéticos. Así pues, desde el punto de vista fraileano, el secreto de la belleza encantadora no reside en el hecho de que una persona posea belleza mental o algunas cualidades mentales especiales. Tendrás que aceptar o no aceptar si quieres otra conclusión paradójica del transurfing. La llamada belleza mental no existe, sino que solo hay armonía de relaciones entre el alma y la mente. Cualquier conflicto de mente y alma se refleja en la apariencia y en el carácter de una persona. Si una persona está satisfecha consigo misma, se ama, vive con placer, se dedica a su trabajo favorito, entonces la luz interior parece emanar de ella. También, si entra en presencia, si se hace dueña de su atención, en el momento que te haces dueño de tu atención, es como que empiezas a brillar en la película, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Esto significa que la mente está en sintonía con el fraile del alma, ¿no? Y el fraile se manifiesta en forma de aficiones, pasatiempos, cualquier cosa que se haga con amor y con pasión. La mente va a la caza del tesoro a cualquier parte menos a su alma. Y los péndulos llaman en voz alta y seductoramente, mientras que el alma solo intenta declarar en voz baja y tímidamente sus capacidades e inclinaciones. Ya sabéis que siempre estamos bombardeados por péndulos todo el día a través de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Y cosas que nos quieren imponer el entorno. Y el alma pues nos cuesta un poco más escucharla, ¿no? La mente no escucha al alma, sino que intenta rehacer, digamos, el fraile, ¿no? Y naturalmente, nada bueno puede salir de ello. Como resultado, el alma y la mente convergen en el rechazo de su imperfección percibida. Y la intención externa lleva inmediatamente a la persona a las líneas de la vida donde el rechazo se agrava aún más, ya que la imperfección se materializa literalmente. O sea, si le damos atención a lo que no queremos, es lo que estamos eligiendo de un modo inconsciente y es lo que vamos a acabar recibiendo. Entonces, en lugar de utilizar la preciosa singularidad de su fraile, la persona golpea ciegamente el cristal, siguiendo el éxito ajeno. Quiere ser como otras personas, quiere alcanzar el éxito de otras personas.
Pero el éxito de una estrella nace precisamente sintonizando su mente con el fraile de su alma. Nada le sale bien al cazador de espejismos y su insatisfacción consigo mismo aumenta. Expresando insatisfacción consigo mismo, una persona nunca llegará a las líneas de vida donde está satisfecha consigo misma. Los parámetros de su radiación satisfacen solo aquellas líneas de la vida donde habrá aún más razones para la insatisfacción. A lo que prestamos atención, crece, lo acabamos viendo más. Si algo no nos gusta y estamos todo el rato pensando en eso, lo estamos invitando a la capa de nuestra realidad. Entonces, ¿cómo se pone la mente en el estado de ánimo del alma? La única manera es convencer a tu mente de que su alma es digna de amor en primer lugar. Para amarte a ti mismo, baja la importancia externa del pedestal y deja de adorar los estándares de otras personas, del sistema que nos impone. La detención del monólogo interior se produce cuando la mente desconecta su control o al menos debilita su vigilancia. Y cuando el monólogo se detiene en falso, esta alerta, y podría decirse, ahoga aún más los sentimientos del alma con su silencio atronador. Si la mente desconectara su control, su percepción caería en el espacio de variantes, y habría como un espacio allí, ¿no? Entonces la detención real del monólogo interior solo se produce en el sueño o en un estado de meditación profunda, o cuando nos hacemos conscientes de nuestra atención. Me veo a mí mismo, veo la realidad. Hay un resquicio aquí, que es una estrecha ventana que se abre espontáneamente en los momentos en los que el control de la mente se debilita y los sentimientos intuitivos del alma irrumpen en la conciencia. Entonces digamos que nos empiezan a llegar sentimientos, pensamientos, emociones, cosas nuevas que antes no estábamos percibiendo cuando estábamos totalmente bajo la influencia de la mente, ¿no? Digamos que es como el eslabón perdido que no puede obtenerse de la cadena lógica existente del pensamiento, procede del espacio de variantes a través del alma. Así pues, nuestra tarea consiste en evocar premoniciones intuitivas en nosotros mismos de forma intencionada, y esto es necesario hacerlo para dirigir la vela del alma en la dirección correcta. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tienes que atrapar el momento en el que que la mente está distraída, o simplemente haciéndote consciente. Te haces consciente, me veo a mí mismo, veo la realidad, y puedes incluso preguntarte, tomarte unos segundos o unos minutos de relajación en el estado de presencia y desde ahí preguntar, alma mía, ¿qué es lo que quieres? O, por ejemplo, tienes una pregunta o una decisión importante que tomar. Le haces la pregunta y no esperes una respuesta lógica de la mente. Simplemente estate presente y ya ver qué es lo que te llega, qué emoción, qué sentimiento. Así es como el alma se puede comunicar, ¿no? Entonces, tienes que atrapar ese momento en el que la mente está distraída y los sentimientos no deben ser captados, sino inducidos deliberadamente. Es decir, debes introducir una diapositiva momentánea en esa ventana. Esto es una técnica de por sí. O sea, por ejemplo, este es el objetivo o esta es la decisión que tengo que tomar. Entonces, induces esa diapositiva, lo visualizas. La diapositiva debe contener los sentimientos que estás experimentando dentro de la diapositiva. Y al insertar la diapositiva en la ventana abierta, no estás recibiendo información del alma, sino que por el contrario, la está dirigiendo al sector objetivo del espacio. Parece que se puede conseguir el mismo efecto si uno se desplaza por la diapositiva antes de irse a dormir, tumbado en la cama. Entonces la diapositiva pasará imperceptiblemente al sueño y se logrará la unidad de mente y de alma. Sin embargo, por extraño que parezca, esto no logrará nada. La eficacia de la ventana reside en el hecho de que la unidad de la mente y el alma alcanza su máximo en este estado. La mente dormida se desprende de su control y deja que lo irreal entre en su patrón de percepción, tal y como ocurre en los sueños. Entonces debes empezar por prestar atención constantemente a tus premoniciones intuitivas, observándote a ti mismo. Entonces te darás cuenta de que durante el día la ventana se abre con bastante frecuencia, o simplemente estar atento a las señales, porque van a llegar. En el momento que tú empiezas a trabajar con tu diapositiva, vas a empezar a ver cosas en la realidad, te van a llegar señales, cosas que están relacionadas con tu intención. Presta atención a esto. La mente de vez en cuando se cansa de su control y su parloteo y por unos momentos pierde la vigilancia. Entonces en este momento puedes introducir deliberadamente sentimientos sobre el acontecimiento que quieres manifestar, ¿no?
son los sentimientos, no las formulaciones verbales. Imagina cómo te sentirías si se cumpliera tu objetivo. Repasa varias veces en tu cabeza la diapositiva de la consecución del objetivo y a continuación toma una impresión integral de toda la diapositiva, un fotograma. Y no solo visual, sino energético, de cómo te sientes. Por ejemplo, firmas un contrato y te sientes satisfecho, o apruebas un examen y el profesor te da la mano, o llegas el primero a la meta y rompes la cinta con el pecho. Eso también se puede visualizar con la técnica de la trenza. Serían como fotogramas objetivos. Entonces, este molde será la fórmula que tendrás para introducir en la ventana entreabierta del espacio de variantes, ¿no? Y el marco puede etiquetarse con una palabra, por ejemplo, victoria, o lo tengo, o lo que tú prefieras. Este título servirá como punto de anclaje del marco. Debería ocurrir que la mente dormida de repente se diera cuenta de su estado de somnolencia y tirara inmediatamente el marco por la ventana antes incluso de haberse despertado. Ese sería el trabajo de la intención externa al detener el monólogo interno. Los intentos repetidos, aunque infructuosos, formarán poco a poco un hábito y tu mente aprenderá a tirar el marco por la ventana automáticamente. Esto puede parecer un poco confuso y un poco complicado. La cuestión es que el mensaje que quiero sobre todo transmitiros es que la práctica que hagáis, confiéis en que lo que estáis haciendo es así, y va a ocurrir y lo sintáis en el momento. Sintáis que realmente estáis haciendo un trabajo y cuanto más lo hagáis, como os decía, mejor va a ir, ¿no? O sea, más fácil se va a dar todo esto. Entonces, el objetivo es precisamente que la mente tenga tiempo de activarlo automáticamente antes de tener tiempo de despertarse. Veamos qué es la felicidad en el modelo de Transurfing. La felicidad llega mientras uno avanza hacia su meta a través de su puerta. De aquí podemos decir que Transurfing dice que la felicidad no está en el futuro, o está aquí ahora o no estará en otra línea de vida. Entonces tenemos que partir de esa energía, de ese estado de bienestar. La felicidad, como digo, llega mientras uno avanza hacia su objetivo. Y si una persona está en la línea de su vida, en su camino, entonces ya experimenta la felicidad ahora, aunque la meta está aún por delante. Esa es la clave. Entonces la vida se convierte en una celebración. Y cuando se alcance la meta, será una alegría doble. Sin embargo, el propio movimiento hacia la meta convierte cada día en una fiesta. Esa es la energía que tenemos que captar, la energía que tenemos que transmitir. Avanzar hacia la meta de otro siempre deja la celebración en un futuro ilusorio. Y alcanzar la meta de otro trae decepción, desolación, pero no felicidad. Entonces tu objetivo es lo que te da verdadero placer. Y no es algo que te aporta una satisfacción temporal, sino algo que te da una sensación de alegría, de algo que quieras celebrar en tu vida, ¿no? Y tu puerta es el camino que recorres hacia tu propósito, en el que experimentas pasión e inspiración. Esto no quiere decir que todo te resulte siempre fácil. La clave siempre sería ver el beneficio en todo lo que nos ocurre, ¿no? Lo principal es que el movimiento a través de tu puerta no sea devastador, sino al contrario, energizante. Por ejemplo, queremos conseguir el objetivo de un nuevo trabajo y trabajamos con la diapositiva, conseguimos una entrevista de trabajo y empezamos ese nuevo trabajo, pero no nos sentimos del todo a gusto. Esa ha sido una puerta que se ha abierto, pero no era nuestra puerta. Entonces podemos buscar un nuevo trabajo que sería una nueva puerta y ver si es nuestra puerta o no. Pero siempre debemos dar ese paso y tomar esa acción. Entonces, si encuentras la más mínima necesidad en tu objetivo de obligarte, no es tuyo. Un objetivo ajeno aparece disfrazado de moda y de prestigio. El algoritmo de tu éxito no lo conoce nadie más que tu alma. El propósito de los demás lo imponen siempre los demás. Y nadie más que tú puede definir tu propósito. Es algo tuyo, algo personal. Eres libre de escuchar a los entendidos que te dicen cómo tienes que actuar. Saca tus propias conclusiones y haz lo que sepas hacer. Tu alma no puede creer nada. Simplemente eres incapaz de escucharla muchas veces. El único criterio fiable para elegir un objetivo puede ser el malestar del alma. Esta es una reacción negativa del alma a la decisión de la mente que ya ha sido tomada. El estado de comodidad mental solo puede comprobarse después de que la mente haya tomado una decisión a determinar su meta.
Por ejemplo, elijo este objetivo. Entonces, ¿qué siente? ¿Qué te transmite tu alma? Imagina que has alcanzado tu meta y que todo ha quedado ya atrás. Una vez hecho esto, tienes que dejar de hablar de la meta y escuchar las sensaciones del alma. ¿Te sientes bien o mal? Aquí no puedes identificar el objetivo analizándolo y pensando en él. Es algo más sensual, es más de los sentimientos. El verdadero objetivo solo puede identificarlo tu alma. Y el análisis es una actividad de la mente. El alma no puede pensar, solo puede ver y sentir. Entonces, si tienes que superar constantemente obstáculos en el camino hacia tu meta, significa que o bien tu meta es la meta elegida por otra persona, o bien vas a tu meta a través de la puerta de otra persona. Esto puede pasar. Lo único importante en la vida es identificar tu objetivo y tu puerta. Si tu objetivo coincide con tu puerta, te enriquecerás con tu afición. Alcanzar tu meta atraerá la realización de todos los demás deseos. Como resultados, esto superará todas tus expectativas. Muchas veces nos enfocamos en un objetivo y eso hace que todos los demás aparezcan también, ¿no? Entonces, puedes estar seguro de que en este mundo todo lo que se hace con alma sale muy bien, se valora muchísimo. Tu objetivo no puede hacerte la vida muy difícil, la verdad. Al contrario, eligiendo un objetivo simplificarás enormemente tu vida y te librarás de muchos problemas. Entonces, no tengas prisa en elegir una puerta. Cuando trabajas con la diapositiva, se empiezan a ver las puertas, observa. Hay que tener determinación y la puerta se encontrará. Si no tienes claro dónde está tu puerta, trabaja con las diapositivas y amplía tu zona de confort. Y despréndete de la importancia, despréndete del deseo de alcanzar el objetivo. Una vez que te permitas tener, la intención externa te ofrecerá la opción más adecuada. Y ten en cuenta que la realización material, como he dicho, es inerte y la intención externa no lo puede cumplir todo al instante, tarda un tiempo. Entonces se necesita paciencia. Y si a uno le falta paciencia, significa que te apasiona alcanzar el objetivo lo antes posible. Entonces aquí tienes que volver a empezar y rebajar la importancia. Tu deseo significa que dudas de la realización de este logro. Entonces vuelve a ampliar tu zona de confort hasta que veas que se abren las perspectivas reales. Es un trabajo sistemático con la diapositiva, con la transmisión. Los péndulos pueden ocultar tu puerta bajo un manto de falsa insignificancia y escaso valor. Todo lo que eres capaz de hacer con facilidad, a gusto, de buena gana, tiene importancia y tiene un valor. No tienes ni una sola virtud que sea insignificante. Entonces cualquier cualidad personal sin valor puede manifestarse de una manera completamente inesperada. Se te revelará si te alejas de los péndulos y te vuelves hacia tu alma. Piénsalo, si realmente realizas tus acciones con facilidad y voluntad, entonces significa que son valiosas. Todo lo anterior se aplica al proceso de elección de una puerta. Pero supongamos que ya estás en camino hacia el objetivo que has elegido. Entonces hay una forma de determinar si es la puerta correcta. Si estás cansado, falto de energía y agotado en el camino hacia tu objetivo, entonces no es la puerta correcta. Por el contrario, si te sientes inspirado cuando haces algo que te acerque a tu objetivo, puedes considerarlo con seguridad tu puerta. Este es un buen ejemplo de cómo verlo. También hay otra forma de distinguir una puerta auténtica. Una puerta extraña puede fingir ser la tuya. Parece que se abre delante de ti, pero en el momento más decisivo te da un portazo en la cara. Resulta que en el camino a través de la puerta de otra persona parece ir todo bien, pero al final, en lo más importante, hay un fracaso. Si esto ocurre, significa que te has equivocado de puerta. Y no pasa nada, no hay que darle importancia. Esta es la astucia de los péndulos, que abren puertas públicas a propósito para atraer aún más adeptos. Esto tenemos que verlo. Entonces la inspiración es un estado de unidad de mente y alma, en ausencia del potencial de importancia. La primera parte de la definición está clara. La inspiración es un estado de elevación mental, en el que el proceso creativo es fácil, es sencillo, y lo que es más importante, es brillante. Y es bastante obvio que esta solo puede tener lugar si el alma y la mente están unidas. Por eso Transurfing le da mucho valor a esto, a la unión del alma y la mente. El hecho es que la inspiración no aparece, simplemente se libera cuando cae el potencial excesivo, ¿no? ¿En qué consiste esta importancia? Pues en primer lugar en el deseo apasionado de alcanzar un objetivo y en segundo lugar en el deseo urgente de recibir esa inspiración.
Entonces, para que llegue la inspiración, primero hay que abandonar el deseo de alcanzar el objetivo. Segundo, abandonar toda preparación para el hecho, para lo que va a ocurrir. Tercero, abandonar la espera de la inspiración. Supongamos que has cumplido estas 3 condiciones. ¿Qué queda al final de tu intención interna? Solo la determinación de mover los pies, es decir, de actuar. Empezar a hacer lo tuyo. Y sin inspiración, ahí es donde llegará. La inspiración se liberará en el proceso. Y puede que tu objetivo te sea esquivo porque estás entrando por la puerta equivocada. Quizá deberías mirar a tu alrededor y elegir otra. Pero antes de cambiar de puerta, deja de darle importancia y mira a ver lo que pasa. Muchas veces ocurre esto, le damos tanta importancia a nuestros objetivos que los alejamos y les quitamos la importancia y de repente ocurren por sí solos. Entonces, incluso tu propia puerta puede cerrarse de golpe si te has pasado con la importancia. Por ejemplo, poniéndolo todo a una carta. En este caso, conseguir el objetivo tendrá una importancia desmesurada. La puerta volverá a abrirse si restableces la importancia y te proporcionas una red de seguridad, un respaldo. La cuestión es que si el objetivo es verdadero y estás dispuesto a permitirte tenerlo, tus puertas se abrirán repentinamente como se cierran las de los demás. Y si te permites tener, incluso las puertas de los demás se pueden abrir ante ti. Aunque esto lleva mucho más trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero, dedicarme a la música, a ser cantante, ¿no? Entonces, yo por lo que siento por mí mismo, creo que eso queda muy lejos. Y no me siento ahí, ¿no? Pero si yo insisto que quiero ser cantante y que es mi sueño, de repente es mi sueño, y yo empiezo a trabajar con la diapositiva y con la transmisión de lo que yo quiero conseguir, es posible que algo consiga, pero me va a costar el doble. Pero con la práctica de transurfing, algo conseguiré. Pero en cambio, cuando entramos realmente a nuestros objetivos, nuestras intenciones, y se da con mucha más facilidad esa unión de mente y alma y lo conseguimos muchísimo más rápido. Entonces, por lo tanto, nunca es demasiado tarde para buscar tu nueva meta, aunque algunas de tus metas anteriores ya no estén objetivamente disponibles para ti. Puedes perseguir el objetivo de otro, atravesar la puerta de otro y al mismo tiempo buscar el tuyo. Por ejemplo, ahora mismo estás trabajando en un trabajo que no te acaba de gustar, ¿no? Pero lo que te apasiona realmente es la fotografía. Entonces, de momento, puedes trabajar, estás trabajando en esa puerta de otro y al mismo tiempo estás buscando lo tuyo. No solo buscándolo, sino transmitiendo la película en la que ya eres un fotógrafo de éxito y tienes tu propio estudio. Pero mientras tanto te estás alquilando en el viejo trabajo. Entonces, no es necesario abandonar inmediatamente lo que has empezado. Por ejemplo, dejar este trabajo. Es como decir, vale, ahora ya sé transurfing, ahora ya empezar a trabajar con la diapositiva, este trabajo que no me gusta lo dejo. No, porque ahí estaríamos creando un potencial excesivo tremendo. La transición a la línea de la meta puede hacerse sin problemas. Puedes trabajar en el objetivo de otra persona y al mismo tiempo dar vueltas en tu cabeza a tu propio objetivo. Esto es lo que os acabo de comentar. Entonces la intención externa acabará abriéndote puertas invisibles que te permitirán cambiar la actividad sin dolor, sin pasarlo mal, sin quedarte sin trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando fuerzas la puerta de otra persona, seguro que te encuentras con dificultades, es lo que os comentaba. O sea, yo no considero que haya nacido para cantar, ¿no? Entonces, si quisiera forzarlo, me iba a encontrar con muchas dificultades. Aunque quizás, ya os digo, no sería imposible si trabajo con esa imagen. Entonces, como puedes ver, la única advertencia en el proceso de elegir tu destino es el hecho de que no todas las metas y puertas del espacio de variantes son tuyas. Esto no significa que no puedas elegirlas. Nadie te lo prohíbe, pero entonces tendrás problemas. Como digo, habrá obstáculos. Al elegir los objetivos y las puertas de otras personas, sigues el camino de mayor resistencia. Lo bonito de la libertad de elección es que las metas y puertas personales parecen mejores para cada uno de los demás. Eso es lo bueno, cuando uno encuentra lo que le gusta, lo que realmente es su afición, lo siente por dentro, es como que resuena interiormente, ¿no? Entonces, para conseguir la libertad de elección, tienes que liberarte de la influencia de los péndulos que te imponen los objetivos y las puertas de otras personas. Entonces,
No sé si tenéis alguna duda, queréis comentar algo. Hasta aquí el resumen del segundo libro de Reality Transurfing, El susurro de las estrellas de madrugada. Espero que os haya gustado. No sé si queréis hacer algún comentario. Hola, Gabriel. Hola, Mauri, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Yo entré un poco tarde. No sé si queda grabado después. Sí, queda grabado, entonces seguramente el sábado lo podéis encontrar ya en mi canal de YouTube o si no, en mi grupo de Facebook, en todas las redes sociales estará, pero en el canal de YouTube también. Bien. Perfecto, muchas gracias. Con el tema de problemas de salud, es más o menos igual, ¿no? ¿Se puede explicar de igual? Claro, sí, sobre todo, ayudan mucho también las prácticas energéticas, pero sobre todo también la transmisión de que tú te encuentras bien, de que cada vez estás mejor. Y, por ejemplo, si es un órgano en concreto el que tienes el problema, puedes describir cómo ese órgano cada vez se encuentra mejor, se siente mejor, visualizar eso. También os recomiendo escribirlo en un cuaderno, escribir cómo os encontráis a nivel de salud, ¿no? Entonces es una transmisión constante. Por ejemplo, también para la salud viene muy bien trabajar con el agua. Por ejemplo, cuando bebes un vaso de agua, cargarlo energéticamente. Con las palmas de tus manos, te frotas las palmas y colocas las manos alrededor del vaso de agua, así. Previamente a esto, has escrito tu intención en un papel. Por ejemplo, cada día tengo más energía, me encuentro mejor. Lo escribes en el papel, pones este papel debajo del vaso de agua, te frotas las manos. Cuando sientes el calor entre las palmas, la energía, las colocas alrededor del vaso de agua y repites lo que has escrito mentalmente, como un hecho ya ocurrido. Y cuando acabas te bebes el agua. O, por ejemplo, cuando te das una ducha, puedes hacer, si es una ducha, sería una ducha de contraste durante unos minutos. Y cuando hayas hecho la ducha de contraste, cierras el grifo y transmites esa intención. O, por ejemplo, si es una bañera, llenas la bañera y cuando estás en el agua, transmites la intención. Si conoces la técnica de la trenza, lo haces con la trenza también. Y digamos que el agua lo que hace es que conduce esa información y carga tu cuerpo con esa información y con esa energía. Entonces, lo bueno es que ayuda mucho con el tema de físico y con el tema de la salud. Si uno quiere realizar cambios físicos, es la mejor manera de hacerlo con la ayuda del agua también. Carlos, no sé si tienes alguna duda, ¿quieres comentar algo? Sí, con respecto a lo que uno lleva ya de nacimiento como por ejemplo su profesión, ¿no? Sí. Yo en mi caso, pues nací y siempre he tenido claro en lo que es mi profesión, mi don que me ha dado, ¿no? Que es de cantante. Sí. Pues yo me dedico a cantar y componer canciones. Tengo en YouTube, tengo un canal que he bajado varios, o he subido, mejor dicho, varios vídeos, que ahí lo podéis ver. Mi nombre artístico es Charlie de Pichardo. Ya lo comunicaré por estos medios. Entonces, no termino de conseguir establecerme y triunfar como yo quisiera triunfar. Entonces, he visto aquí en el Transurfing de que si se aplica como lo dice, podría ser que llegara a conseguir eso, ¿no? Eso que es mi intención de conseguir. Pero me gustaría saber cómo haría para... Claro, es un poco lo que te he ido comentando a lo largo del día de hoy, ¿no? O sea, tenemos que trabajar con la diapositiva, por ejemplo. Tú tienes que visualizarte a ti mismo cómo estás cantando y tienes un público delante tuyo, que hay cientos, miles de personas que están disfrutando de tu música. ¿Cómo te sientes cuando estás cantando delante de ese público? Visualizar esa imagen todos los días. Te recomiendo también de que lo escribas en un cuaderno. Escribas cómo eres un cantante de éxito
y cómo tus discos y tu música se vende a nivel internacional. Lo que tú quieras, describes tu intención en palabras cada día en el cuaderno y a la vez también lo visualizas. Visualizas esa imagen en la que tú ya estás cantando delante del público y la gente disfruta de tu música y tú estás disfrutando de lo que estás haciendo. Es un trabajo constante, es un trabajo diario de visualización y de las técnicas que tú elijas, transmitir esos pensamientos, sobre todo cuando tengas algún bolo, cuando vayas a cantar delante de un público, siéntete que eres ya una gran estrella de la canción, siente que ya has triunfado, que ya es una realidad, que tú ya estás haciendo conciertos por todo el país, lo que tú quieras, lo que quieras alcanzar, transmítelo todo el tiempo, y ya verás como así acabas viendo esos cambios en la realidad. Uno no puede quedarse esperando a que ocurra nada o esperar a que sí, uno toma acción y graba una canción y la sube a un canal de YouTube o lo que sea, pero uno no puede quedarse esperando a que eso tenga éxito. Tiene que seguir en esa energía, seguir transmitiendo. Meterle energía. Claro. Meterle energía, ¿no? Tener energía a eso. Claro, sentir que ya es así y no darle importancia, porque si estás esperando a que eso ocurra, es que le estás dando importancia. La expectativa es lo que detiene a lo mejor que la importancia. Y esto de la importancia no lo termino yo de ver claro, lo de la importancia. De acuerdo, Carlos. La importancia, sí, cuando uno le da importancia, cuando, por ejemplo, tú deseas mucho ser una estrella de la canción, si lo deseas muchísimo, con toda tu alma, le estás dando mucha importancia, lo estás alejando de ti. Tienes que sentir que ya lo eres, que ya es un hecho, que no es algo que tú vayas a alcanzar, sino que ya es algo que está ocurriendo. Y la realidad actual, el reflejo, te mostrará una película diferente. Tú tienes que crear esa imagen y transmitirla hasta que el reflejo te la empiece a manifestar. Pero si quieres, en mis sesiones privadas de Transurfing doy prácticas, técnicas y demás para trabajar con todo esto. Si quieres, pues te puedo dar mi correo electrónico y luego allí pues ya podemos mirarlo y verlo más a fondo, porque hay prácticas que puedes hacer para dirigir tu intención más hacia allí, ¿no? Y entender más lo que es la importancia. Es como si el deseo y la importancia se viera como si uno tiene deseo y tiene importancia, puede darse a ver cómo lo explico. Que aquello que está en las infinitas posibilidades no existe. Sí que existe, lo que pasa que no lo estás atrayendo hacia ti, lo estás alejando. Porque exactamente, porque es como si te convenciera de que eso no está ahí cuando está ahí. Porque claro, si está ahí. Por ejemplo, yo tengo el deseo de ponerme unos zapatos, ¿no? O de comprarme unos zapatos nuevos. Sí. Y sé que eso existe, que eso está ahí. Claro. No tengo duda. Instantáneamente voy, me lo compro o me los pongo. Sí. Pero si tú tienes dudas, pero si tú tienes dudas. Pero si yo lo deseo, hoy deseo, pero no lo pongo en acción, pues entonces estoy negando que eso existe, que eso está ahí. Sí, y Carlos, también si tú tienes dudas de que eso sea así, lo que puedes hacer es trabajar con la diapositiva, trabajar con la transmisión y ya verás como poco a poco esas dudas se van disipando y te acerca más a lo que tú quieres. Porque es lo que te digo, o sea, ahora mismo tú estás en un punto del espacio de variantes y en un punto en tu carrera musical también. Y tú quieres llegar a otro punto que está, digamos, en otra sección del espacio de variantes. Tú lo que tienes que hacer es transmitir todo el rato que ya estás viviendo en esa película para alcanzar. Exactamente, que ya está ahí, que eso está ahí, simplemente tiene que ir a cogerlo. Exacto. Así de sencillo es. Claro, sí, yo te digo, si te interesa trabajarlo más personalmente, lo puedes. El supermercado, ¿no? Un supermercado. Pues fíjate todo lo que hay en un supermercado de alimentación y demás. Claro. Tú sabes que eso está ahí, nada más vas y lo eliges y se ha acabado. Exacto. Entonces el deseo es sinónimo de que eso no está ahí. Y tú deseas de que eso esté ahí, de que exista, cuando ya existe.
Entonces está invalidando de que eso existe. Cuando ya está ahí. Entonces es una contradicción. Tal cual. Así lo veo yo, ¿no? Así es, Carlos. Y entonces viene la resistencia, claro, como tú ya parte de que el deseo, de que eso, no al momento de que ya piensa de que lo desea, es porque te convence de que no está y tiene que crearlo. Eso es. Entonces, cuando es sencillamente ir al supermercado y cogerlo. Claro, y transmitir de que eso ya está ahí, de que ya lo tienes. Claro, entonces así dejas que la intención externa haga su trabajo. Claro. Eso es, Carlos. Más o menos, ¿no? Sí, así es. Es como yo lo entiendo, es como lo entiendo yo, ¿eh? No estoy diciendo que sea así. No, pero así es. Realmente es una buena manera de verlo y así es como funciona realmente. El deseo siempre impide la consecución del objetivo. Nada, simplemente daos las gracias, comentaros de que en 2 semanas voy a volver con el tercer libro de Reality Transurfing, así que si queréis nos vemos entonces. Si tenéis alguna duda o habéis visto algún avance y queréis compartirlo la próxima vez, pues que estáis invitados. Y nada, pues eso, muchas gracias y nos vemos muy pronto. De acuerdo, muchas gracias a ti y veo que va a tener muchísimo éxito. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Sí. Nos vemos. Hasta luego.